La bienvenida, que lo voy a invitar a Horacio. ¿Cómo estás, Horacio? Muy feliz de poder compartir un momento con vos y te lo he dicho fuera de cámara y lo digo acá también abiertamente, que para mí es un gusto porque además de esta amistad virtual que tenemos, sos un gran referente, un gran intelectual y creo sinceramente que tanto vos como Miklos han sido los dos principales pensadores que más he utilizado yo para potenciar lo poco que sé y justamente citarlo siempre en torno a esta lucha que estamos llevando adelante, así que un poco nervioso por un lado porque sos una gran persona, un gran referente, pero también ansioso por tratar el tema tan específico que nos convoca hoy. Bueno, gracias, Horacio. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos están acompañando. Buenas tardes a gente desde Canadá. Tenemos hacia la Argentina, Colombia, México, Bolivia, Guatemala. Saludos desde Estados Unidos, desde Dallas, que tiene nieve. Así que hablando del calentamiento global, nevó en Dallas. Es un evento histórico. Pero muy bien. La razón por la cual quise hacer este vivo es la siguiente. Ayer, como decía, comienza el miércoles de ceniza para tanto la Iglesia Católica como para muchísimas denominaciones. Y es ahí cuando aprovechan los progresistas, los ideólogos a penetrar. Salieron distintas formas de celebrar la Cuaresma. Nosotros sabemos que la Cuaresma es un tiempo de preparación, un tiempo de penitencia, un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, para poder después celebrar apropiadamente la resurrección del Señor. Ahora bien, no significa que uno solamente tenga que hacer penitencia, oración, ayunos en esta época, pero ciertamente que es una época en el calendario litúrgico, como se le llama, especial de reflexión y demás y de preparación del alma, que es bueno cada tanto tener ese tipo de recordatorio, ¿no? Como es la Cuaresma, como es el Adviento dentro del cristianismo. Pero es ahí cuando penetra la ideología, porque es ahí cuando estuve leyendo algunos artículos al respecto de cómo vivir la Cuaresma. Y es una Cuaresma totalmente ecológica y pagana, por así decirlo. Y es ahí, Horacio, cuando se me ocurrió, iba a hacer una especie de conferencia y digo, pero ¿por qué no lo invito a Horacio? A que hablemos del tema y hablemos de la ideología del ecologismo. Y vamos a hacer algunas precisiones también a lo largo de la conversación para que no crean que nosotros estamos a favor de destruir los recursos naturales, de contaminar el agua, de matar todos los peces y demás. No se trata de eso, sino que de dar principios para poder discernir. Horacio, si me permitís, voy a compartir aquí en pantalla y vamos a analizar un documento. Por ejemplo, está en inglés, pero es lo vamos a ir explicando a medida que vaya aquí mostrando. Por ejemplo, tenemos en esta página acerca de la Cuaresma, nos ofrecen 12 ideas para vivir esta Cuaresma. Y aquí se nos dice, por ejemplo, hacerse vegano, hacerse vegetariano y directamente vegano. Tratar de evitar el uso de plásticos, tratar de reducir la basura, especialmente de la comida, tratar de preparar comidas desde la casa, no comprar ni siquiera pedir o darle trabajo a otra persona que viva de eso. Tratar de hacer una especie de ayuno con respecto al agua, es decir, no bañarse con tanta agua, tratar de reusar el agua de la ducha, poner un balde de alguna manera y reusarlo para distintos usos que pueda dar en la casa, comenzar a vivir el minimalismo, cambiar el modo de transporte, es decir, en vez de usar el vehículo, caminar, andar en bicicleta, andar en roller, por ejemplo. Aquí en Canadá es imposible, tenemos 2 metros de nieve prácticamente, y hacer un detox, se dice, digital y demás. Esto es como un ejemplo simplemente de cómo impresionante se ha transformado y se ha pervertido lo que es el sentido de la Cuaresma, porque por más que tal vez todos estos consejos sean consejos buenos para vivir durante la vida, no tiene absolutamente nada, ¿no es cierto, Horacio?, de un elemento teológico, un elemento espiritual que nos une a Dios. Y es aquí cuando tenemos un elemento profundamente ideológico que puede entrar sin querer en la mente de una persona, ¿no? Es muy interesante lo que ha planteado, doctor, pero vamos a ir por parte para que la gente quizás pueda entender por qué hemos decidido abordar este tema. Miren, muchas veces se dice que la verdad es lo que te hace libre, o al menos es una premisa básica, no solo del cristiano, sino de la experiencia del género humano en general.
a tal punto que incluso de una visión atea, la verdad te hace libre. Ejemplo concreto que damos en filosofía es el dilema del prisionero. A mayor información, mayor libertad para decidir. Entonces, aquel problema de fondo es las ideologías. Las ideologías como ese sustrato, ese conjunto de ideas que están desfasadas de la realidad y que desde el relato, la palabra, algo tan propio en el postestructuralismo de creer que la palabra construye realidad, desde la palabra intentan explicar el fenómeno entero de todo lo que son las vivencias del hombre. Ejemplos concretos, así como hay gente que intenta explicar desde la lucha de clases lo que ha sido el Imperio Romano hasta la Revolución Industrial, están quienes intentan explicar desde la relación y las asimetrías de poder hombre y mujer, ya sea la pobreza, ya sea el capitalismo, ya sea las relaciones familiares. Bueno, el ecologismo es una idea. Yo sé que mucha gente va a estar creyendo que en realidad uno cuando hace una crítica al ecologismo de repente es un ser malvado que quiere andar pateando cachorritos en la vía pública. Bueno, algo similar le ha sucedido a Pablo Muñoz Iturrite y Agustín Laje cuando criticaron el feminismo. Creyeron que por criticar la ideología estaban a favor de cualquier tipo de asimetría de poder entre el hombre y la mujer. De hecho, lo que se critica es justamente evitar la profundización. Y ya vamos a hablar al respecto porque si alguno está esperando que toquemos temas específicos, cómo se vincula esta agenda con la ONU 2030, Greta Thunberg, bueno, está todo enlazado, incluso con la propia Iglesia Católica y el Sínodo de las Amazonías que fue el año pasado. Pero vamos a ir por parte para hacerlo más esquemático. El ecologismo, como ideología, cobra su auge, no en esa Rusia bolchevique anticapitalista, porque si bien el discurso es anticapitalista, surge en los 60, en plena etapa de la liberación de la mujer y en plena liberación sexual de la sociedad americana. Y surge, curiosamente, si bien hay ciertos elementos que se pueden rescatar de la escuela de Frankfurt, particularmente con un pensador muy llamativo, que es Paul Ehrlich. Paul Ehrlich, como científico, escribe La bomba demográfica. Y este, a mi humilde criterio, es el germen, es el segundo sexo del feminismo. Es una suerte de Biblia. Es una suerte de Biblia para los ecologistas. Y la bomba demográfica, que planteaba planteaba un problema de base, sobrepoblación. Ese es el problema de base. Él creía, de hecho tuvo que pagar una apuesta, que en no más de 10 años se iba a extinguir la humanidad. De hecho, no pasó así. Y él creía que era necesario no solamente legalizar el genocidio prenatal, sino aumentar el costo en pañales para que no haya un incentivo económico a tener más hijos, evitar los matrimonios, fortalecer la atomización del individuo. Todo eso está expreso en su libro. Estamos hablando todo siempre de los documentos. Entonces, aclarado esta cuestión, esta tesis está fundamentada en la teoría malthusiana. Creer que los recursos van a ir por un crecimiento aritmético, 1, 2, 3, 4, 5, y la población en forma exponencial, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Disculpa que te haga un paréntesis ahí. Es como los modelos acerca de este bicho que anda dando vueltas a nivel mundial. Estos falsos modelos matemáticos que ya se han demostrado que fueron totalmente falsos. Y la persona que los ideó en Oxford, de hecho, él cuando tuvo que comparecer ante el Parlamento británico en el año pasado, en junio del 2020, él reconoció que había falseado las estadísticas, ¿no? Aquí en Canadá, por ejemplo, hay una sociedad dentro que pertenece al gobierno que tiene una cuenta oficial en Twitter. Publicaron que para el 14 de febrero iban a haber una determinada cantidad de contagios y de muertes, por ejemplo, Horacio. ¿Y qué hicieron el 14 de febrero, que es el día de San Valentín, tan importante en el hemisferio norte y tan celebrado? A la mañana, 7 de la mañana, cuando yo fui, ya estaba esperando que llegue el día para compartir y demostrar que esto es una estafa, habían borrado el tweet. Porque esta gente usa de números, porque por una cuestión psicológica la gente cree que si tiene un número delante ya tiene algo de verídico, cuando es una estafa, es la gran estafa de las ciencias sociales. Pero bueno, solamente quería hacer ese comentario, porque esto de falsear modelos, sí, dale, esto de falsear modelos no es algo únicamente del tema del ecologismo y del crecimiento demográfico, ¿no? Pero es que es tan acertado lo que has planteado, y justamente después vamos a tocar el tema de dónde viene, porque hay una cuestión de la espiritualidad, la posmodernidad, pero que incluso se viene arrastrando del siglo XVI. Pero has dicho algo muy interesante, Pablo, en ese aspecto. No solamente falsear modelos. Primero, ¿quieren ver modelos falsos?
falsos, y después voy a ir a la cuestión de fondo respecto al alarmismo, que es una característica propia del ecologismo. Modelos falsos, miren. Yo sé que posiblemente ya casi note que soy uno de los más viejitos de este grupo de, entre comillas, de derecha, pero en los 80s se hablaba del enfriamiento global. Y incluso se vaticinaba que iba a haber un oso polar caminando por las calles de La Plata y un oso polar también en San Pablo y en México DF. Era el enfriamiento global. Y están los registros. Si alguien ve los ensayos que yo he escrito, están siempre documentados los registros periodísticos escaneados de esa época. Hay que ir a la revista Time, National Geographic, todas las ediciones de los años 70 y 80. Yo recuerdo mi madre, Horacio, ella me decía que en los años 60, 70, el terror que les metían era el tema del enfriamiento del globo, del planeta, Claro. ¿no? Que era la catástrofe que se venía. Y seguramente usted se acuerde, porque en ese sentido somos bastante parejos en edad, seguramente usted se acuerde el cargo de conciencia que nos generaba en los 90s ponerse desodorante, porque creíamos que al usar desodorante estábamos agrandando el agujero de la capa de ozono en Australia que estaba matando con una lupa a los pobres canguros que andaban saltando por allí. Y apareció curiosamente campaña financiada por la WWF, muchos se van a acordar, por PETA en su momento y también por Greenpeace. Luego hablaremos de estas cuestiones porque ya se van a entrar en otro tipo de teorías. En los 2000, el auge fue el calentamiento global. Para el 2010 se preveía que la ciudad de Mar del Plata iba a estar totalmente inundada, igual que de La Plata, que Capital Federal. Luego, cuando vieron que en realidad no sucedió el calentamiento global, se empezó a hablar de cambio climático. Otro modelo. Luego, cuando uno demuestra que en la Edad Media, y de hecho a los pocos siglos de la crucifixión de nuestro Señor, ya hubo calentamientos mucho más severos que los que se están viviendo ahora. Porque justamente el cambio climático, estos cambios climáticos, son propios de la geografía de este planeta. Y gracias a esos cambios climáticos existe la vida y ha permitido la existencia tal como se conoce hoy. ¿Bien? Horacio, de hecho, te voy a decir otro paréntesis, disculpa, por la duda de que salga alguno que nos ataque de negacionista, lo que sea. No estamos negando el hecho del cambio climático porque Claro. Estos ciclos son naturales en la historia del mismo universo. Voy a dar un ejemplo corto que tuve la oportunidad de... Dos ejemplos voy a dar, que tuve la oportunidad de corroborar por mí mismo. Yo soy de un lugar, un pueblo que se llama Barreal, en San Juan. Y un fenómeno interesante en la cordillera de los Andes, Horacio, es que tenemos glaciares gigantes. Y particularmente, para los que sean de San Juan y tendrán esa imagen del Cerro Mercedario, uno de los cerros más altos del hemisferio occidental, es la cuarta montaña más alta del hemisferio occidental. He tenido la oportunidad de estar ahí, de escalar. Y hay un glaciar que se llama La Mesa. Paradójicamente, este glaciar, Horacio, contiene en sus entrañas residuo de nieve que cayó entre el 1400 y el 1500. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque hubieron especialistas en clima, científicos de Suiza que vinieron, yo creo que fue en el año 2006, y vinieron con unas máquinas que tenían unos taladros con punta de diamante que penetraron 200, 300 metros al interno del glaciar para tratar de recuperar el hielo de esa época y poder estudiar el clima, cómo era el clima en el año 1400, en 1492, cuando se descubre América y demás. Es interesante cómo es la climatología. Eso es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, entonces, los cambios climáticos existen. El segundo ejemplo que voy a dar es el de Groenlandia, donde también tuve la oportunidad de explorar el continente, como se llama, la isla groenlandesa. Y es interesante que en Groenlandia se llama Grönland en danés porque era la tierra verde, en comparación con Islandia, que es una tierra totalmente seca, donde hay glaciares al centro de la isla, los volcanes y demás. Cuando los vikingos llegan a Groenlandia, se encuentran con una tierra verde que tiene vegetación. En Islandia no hay vegetación. Entonces, para ellos fue un milagro. De hecho, ahí en Groenlandia se establecieron 15 monasterios. 12 monasterios de varones, 3 monasterios de mujeres benedictinos, allá por la Edad Media, porque era un lugar realmente propicio para el desarrollo, para la vida. De hecho, desde Groenlandia los vikingos venían a Canadá, venían a una zona que se llama Vineland, que venían a buscar racimos de uva, por ejemplo, que es cuando descubren que habían en Canadá, y muchos decían, no, es imposible, si en Canadá no hay uvas naturales. Sí, hay uvas autóctonas. Bueno, ¿a qué punto voy? Que a partir del año 1450 comienzan a haber unos cambios glaciares enormes en Europa, un enfriamiento, por el cual termina desapareciendo la cultura vikinga de Groenlandia. Desaparecen, no se sabe qué pasó.
probablemente murieron congelados porque hubieron inviernos larguísimos, también influidos por los volcanes. Y es interesante que cuando estuve en Groenlandia y tuve la oportunidad de hablar con especialistas en climatología, se calcula que la capa de hielo de Groenlandia tiene 3.000 metros de grosor. Esa capa, al modo como se fue aumentando y congelando el hielo en Groenlandia a partir del año 1450, en 500 años se forma nuevamente. Es decir, es plausible que hace 500 años no había prácticamente de nieve, nada de hielo, y en el día de hoy ya se formó ese grosor enorme. Entonces, cuando nos hablan de que va a desaparecer el hielo de Groenlandia, esto va a ser un desastre para los pobres osos, eso es una falacia, porque hace 500, 600 años los osos vivían sin ese hielo. No. Y además, que los datos no nos vamos a ingresar, pues se nos iría el tiempo en esos datos que son precisos y contundentes, ya han explicado muy bien las falacias de estos modelos. Pero subyace siempre un metarrelato, digamos, detrás de todo esto. Detrás de todas estas actividades hay un metarrelato que es muy particular. Miren, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Enfriamiento global, la erosión de la capa de ozono, el calentamiento global, cambio climático. ¿Cuál es el quinto modelo, que es el que se transita actualmente y que es el tema que nos ha convocado hoy con el doctor? La sobrepoblación. Y los 5 modelos tienen una característica. Este es un metarrelato alarmista, fatalista, distópico. Porque claro, los 4 metarrelatos en términos de Lyotard en el modernismo, cristianismo, iluminismo, comunismo, liberalismo, querramos o no, nos gusten o no, había un fin, una suerte de utopía. Esto quizás se ha heredado en parte por Rousseau, salvo el cristianismo, pero había un proyecto positivo. La realidad es que la posmodernidad son solamente proyectos negativos. Proyecto negativo en cuanto a la destrucción por la destrucción misma. ¿Y ahora cómo se justifica? Ya no hay una utopía a la cual alcanzar, sino hay una mirada desesperanzadora, cuasi nihilista. No se olviden que si vamos a hablar de sobrepoblación y de nihilismo, ¿cuál fue la tesis de Nietzsche? En el planeta hay una enfermedad, y esa enfermedad y ese cáncer es el hombre. Y yo sé que posiblemente, porque ya uno que está muy metido en las redes sociales, ya se imagina cuál va a ser la calidad de comentarios que se van a venir luego. Mucha gente estará pensando que estamos confundiendo ecologistas con ambientalistas, con animalistas. Bueno, podemos dar el debate en cada aspecto, especialmente yo con el animalismo no tenía problema en debatirlo con nadie, pero debo citar una parte específica de Antonio Negri. Antonio Negri, cuando escribe su tesis respecto a las multitudes, asevera que no particularmente el ecologista, sino que una multiplicidad de distintos reclamos singulares, proteccionismo animal, abolicionismo de la propiedad privada, ambientalismo, pacifismo, indigenismo, pueden construir un nuevo sujeto. Y esta es la teoría de las multitudes de Antonio Negri. Para muchos, al menos para mí, sería como el Gramsci del siglo XXI, pero porque es muy interesante lo que aporta. Entonces, el ecologismo ha penetrado. Y ha penetrado no solo en la sociedad, en esa visión distópica, sino viendo que es el arte, particularmente el cine, cómo se ve el mundo siempre en esta visión post-apocalíptica, sino que ha penetrado también en la religión. Vean lo que fue el sínodo de las Amazonías. Ha penetrado en la religión no solo por aquellas cartas de Gramsci que hablaba que el anticapitalismo tenía que aliarse a la Iglesia de Roma para hegemonizar la opinión, no, sino por la visión ya panteísta que se viene generando desde el siglo XVI, donde cuando se retoma a los griegos como principio de autoridad filosófica, también se retoma parte del panteísmo, parte. Y este es un germen que empieza a polular y que ya en la posmodernidad con el Homo Deus, el hombre ya no es una creación, sino es un creador, construye sus propias realidades. Y acá está el riesgo, porque cae en esta falacia. El hombre cree falsamente que está construyendo un relato utópico, está construyendo un relato de armonía. En realidad, en el ecologismo, el hombre es lo más prescindible que existe. Si no, ejemplos concretos, vean un gran ecologista como Bill Gates, tan preocupado por el ambiente, que sostuvo en los 90 respecto a lo que había que hacer con la población, particularmente con el exceso de población que se veían en ciertas periferias. No sé, doctor, si usted comparte o no esta visión. Bueno, mira, es interesante que voy a retomar con un tema de lo que están mencionando ahí, porque obviamente que lo que estamos tratando de hacer no es una discusión científica acerca de qué es lo que causa el cambio climático, de qué es lo que causa una situación en la cual
el sol se puede manifestar de una manera o de otra, o cómo eso puede influir en la Tierra y demás, sino que lo que queremos hablar para marcar bien y dejar en claro son las ideologías que surgen coincidentemente con alguna interpretación científica de la realidad del universo, sea la realidad climática, la realidad geológica o el aspecto que sea. Y aquí es interesante cómo una ideología siempre es una idea que no tiene ninguna conexión con la realidad y no se sigue. Esto es lo que hay que tratar de remarcar, porque una cosa es una interpretación que una persona pueda dar de algún evento, de algún dato, que puede ser errado y se puede demostrar como errado, pero no en sí propiamente, tal vez no tiene ese carácter de ideológico. Es ideológico cuando yo uso de un dato para mi propia conveniencia, un dato que no fundamenta en absoluto lo que yo quiero demostrar, para tratar de salir con algún propósito determinado. La Agenda 2030 es muy clara al respecto, porque la Agenda 2030, y aquí voy a ir al principio, en la página número 1 del documento de la ONU, ahí dice que el objetivo de la Agenda 2030 es, y aquí vamos a retomar con lo que acabas de mencionar, Horacio, la agenda, dentro de poco voy a hacer una conferencia específica sobre esta agenda, pero dice así al comienzo, el objetivo, la finalidad es poder aplicar y coordinar los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. Entonces ahí está la clave. Si la Agenda 2030 lo que quiere hacer es no traer algo nuevo, sino que se cumpla lo que se dijo en las grandes conferencias. ¿Y cuáles son las grandes conferencias? La conferencia de Daca del 64, para alterar la imagen de la familia. Si uno lee los documentos, el final de Daca del 64. Bucarest 1974, controlar la natalidad e impulsar el aborto a nivel mundial. Ahora, dato interesante, Horacio. ¿Quién fue el que hizo la agenda para estas grandes conferencias? Hubo una asociación que es Planned Parenthood. Para sí. Bucarest 1974, quien estaba en la mesa directiva para esta conferencia de control de la población, que es fruto de ese memorándum 200 de Kissinger para la reducción de la población mundial, porque era un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, quien se sentaba en el comité ejecutivo de Planned Parenthood en ese momento era una persona llamada Bill Gates, padre del actual Bill Gates. Por eso el actual Bill Gates en Estados Unidos se lo conoce como Bill Gates Jr. Su padre fue entonces uno de los grandes directivos, la persona más importante de Planned Parenthood. Y Bill Gates en más de una ocasión ha dicho que en su casa se hablaba del aborto como una necesidad para traer y lograr la reducción de la población. Porque Bill Gates opera, y aquí vamos a ir a la cuestión ideológica, Bill Gates opera con una falacia que es la siguiente. Nosotros, si tenemos 10 peras y tenemos que alimentar a 20 niños, la forma más directa para asegurarnos que esos niños se alimenten es eliminar a 10. Y de tal manera que tengamos 10 peras con 10 niños. Ese es el paradigma que usa él y varias veces, de hecho, lo ha representado de distintas maneras. Pero vayamos con la Agenda 2030. La Carta de la Tierra de 1993 propuso, junto con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, una nueva ética universal de vida sostenible. Recordemos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y decía así, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, que era necesario disminuir la población pobre por el control de la natalidad, ya que los pobres, son los que más sufren. Entonces, mira la falacia. En vez de ayudemos a los pobres a salir de esa situación, démosle trabajo, démosle oportunidades, démosle educación, la solución es que no tengan hijos, y de esa manera los pobres en la tierra se van a acabar. Pero como esto suena políticamente incorrecto, hoy en el 2021, la Agenda 2030 ha cambiado el argumento y ahora dice lo siguiente, textual: la amenaza que plantean el cambio climático y la degradación del medio ambiente hacen necesario luchar por los derechos reproductivos de los pobres, porque son los que más sufrirán cuando ocurran estos cambios. ¿Se entiende, Horacio? Entonces, si hay un cambio climático y hay un documento de Planned Parenthood que aquí lo voy a citar, el cual dice lo siguiente: cuando ocurran estos grandes eventos catastróficos, porque también te ponen el miedo, además los grandes catástrofes climáticas, los ricos van a tener una casa, van a tener aire acondicionado, van a tener los medios, pero los pobres no van a tener nada. Entonces, la manera de ayudar a los pobres es previniendo que tengan hijos.
Porque de esa manera, mira el argumento de la compasión, vamos a entonces a prevenir que esos hijos de los pobres sufran. Una gran falacia. Y por eso el aborto y los derechos reproductivos son parte esencial de lo que ellos llaman la justicia climática, la justicia del clima. Que aquí en Canadá está a full el tema de la justicia climática. Por ejemplo, Horacio, aquí en Canadá nos hacen pagar impuestos al carbono, porque si yo, por ejemplo, uso mi vehículo y echo nafta y lleno el tanque de nafta, eso va a perjudicar a una persona que no tiene un vehículo. Entonces, si yo contamino el ambiente y causo un cambio climático, el pobre va a tener que pagar las consecuencias de mi privilegio. Y entonces, con esa excusa, el gobierno de Justin Trudeau ha puesto impuestos altísimos a lo que se llama el carbono. De hecho en las estaciones de servicio aquí en Canadá, para defenderse, al menos aquí en Ontario, te ponen un sticker, te ponen un aviso cuando vas a cargar nafta que dice tanto dinero de lo que vas a pagar en realidad es el gobierno federal que está sacando con el impuesto al carbono, para que el tipo pobre de la estación de servicio dice, mira, pará, si te va a salir tantos dólares de más, no es culpa mía, no es que yo te estoy robando, es que Justin Trudeau nos metió esta ley, ¿no? Obviamente que, Horacio, y ahí te dejo, a ver, los gobiernos están usando también la excusa del cambio climático para robar por los impuestos. Eso también es otro hecho. ¿Por qué se suben al vagón? Pero una cosa más voy a decir antes de terminar. Los acuerdos de París, estos famosos acuerdos de París, que Trump se salió y todo el mundo se rajaba las vestiduras y Biden dijo, lo primero que voy a hacer es volver. De hecho, volvió a los acuerdos de París. ¿Quién redactó los acuerdos de París? ¿Quién los redactó? 12 compañías. El Instituto Guttmacher, que pertenece a Planned Parenthood, la International Planned Parenthood Federation, la Fundación Margaret Pike, otra compañía abortista, Marie Stopes International, la compañía abortista más grande de Inglaterra, Plan International UK, el Consejo de la Población, y así, uno tras otro, las 12 organizaciones que estuvieron detrás de los acuerdos de París no tienen absolutamente nada con el clima. Son todas organizaciones que se dedican 100% al aborto. Entonces están usando hoy en día del cambio climático bajo la excusa de la justicia climática y prevengamos que los pobres sufran para promocionar el aborto en el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que busca la Agenda 2030? Además que lo que has planteado, el tema, si quieren hablar de financiamiento además del gobierno, yo digo porque por ahí se indica, uno cuando critica el gobierno cree que automáticamente uno es un libertario y uno cuando critica el sector privado cree que uno es un estatista. Bueno, creemos, o al menos yo creo que quizás el mundo sea un poco más amplio que este binomio público malo, privado bueno, porque les voy a dar un ejemplo, ya que estamos hablando de financiamiento, para que vean que no solamente el gobierno está robando con este discurso del ecologismo. A Greta Thunberg, quienes la están financiando es justamente el activista Renzo, que ha trabajado para Al Gore, que tiene a su cargo el proyecto de realidad climática, que es, todos saben, Al Gore fue vicepresidente de Clinton, fue un activista verde, candidato a presidente, o sea, tiene un historial político importante dentro de lo que son los demócratas. Además, tiene todo el financiamiento de un grupo que se llama, no lo puedo decir, pues está justo en sueco. Las iniciales son KFO. Además, cuenta con el financiamiento de energías sustentables de Europa, que es una empresa de energía justamente sustentable específica, Global Change, es decir, no hay activismo gratuito en el mundo. Salvo el nuestro, curiosamente, que nosotros que sí que lo hacemos de corazón, después nos dicen que nos financie Soros, que nos financie el Estado, no. Pero digo, estos grandes magnates, estas grandes caras, no actúan gratuitamente. Greta pero tiene más sponsor que Messi, para que te des una idea. Sí. Y de hecho, es una firma millonaria. La firma de Greta Thunberg es una firma millonaria, no es un producto así de una pequeña joven activista. Sí quiero rescatar, antes de pasar el tema de fondo. Ahora, mira, voy a decir algo acá, no hay ninguna falacia argumental aquí, Eduardo, estás equivocado al respecto. Porque mira lo que dice Eduardo, la falacia argumental que ustedes usan es que por el hecho de que el control de la natalidad es una ideología que él está de acuerdo, estos se apropian del cambio climático, entonces el cambio climático no existe. No estamos diciendo eso. Lo dijimos al principio, no estamos negando de que es un hecho de la historia universal de que hay cambio climático. Eso hay que ser estúpido para negarlo. Por todos los cambios y las eras geológicas y las eras climáticas en las cuales constantemente el universo está, estos ciclos
como decimos, ¿no? Pónganle la palabra que quieran. A mí me gusta decirle ciclos, porque de hecho son, en mi opinión, son propiamente ciclos. No significa que no existe, sino que, de hecho, esta gente se está apropiando, y como se apropian de muchas cosas y de lo que no se pueden apropiar se lo inventan, para salir con la suya. Para salir con la suya. Por eso, y lo vamos a decir más al final, pero no estamos en contra de que, por ejemplo, la minería sea una minería responsable. Al contrario. Y ese es el punto de encuentro que tenemos con el ambientalista, por ejemplo, que está preocupado por el agua que contaminan en San Juan, de donde yo soy. En la provincia de San Juan, en Argentina, hay pueblos que hoy en día, hasta el día de hoy, no tienen agua potable por culpa de los derrames de cianuro de la compañía Barrick Gold de aquí de Toronto. Y yo estoy totalmente en contra de ese uso irresponsable y de ese ir y explotar, y aparte que se roban todo el oro y toda la plata, y después son los españoles los que se roban el oro. Hay que ser estúpido realmente, ¿no? Después son los españoles y en la escuela te lavan la cabeza cuando es ahora que se están robando el oro de la Argentina. Entonces, no estamos en contra de que se proteja el medio ambiente, de que hay que ser responsable, pero de lo que estamos en contra es de que se haga un uso ideológico o incluso de que se argumente ideológicamente para proteger el medio ambiente, que es lo que vamos a ir un poquito más adelante. Seguí, Horacio, perdona que te corté ahí. No, pero está perfecto porque justo viene correlación. Miren, esto es lo que lo estamos escribiendo con mi socio, uno de mis socios en la Fundación Libre, un libro sobre el ecologismo, donde un tema tocamos el cambio climático. El tema del discurso del cambio climático es que se asevera que es por la producción de carbono que genera el hombre. Esa es la tesis más básica y mucho más profundo. Y la realidad es que la propia ciencia lo ha demostrado que no es así. Ahora, muchos van a decir, la comunidad científica está en desacuerdo. Yo diría, ¿cuál comunidad científica? Porque no es lo mismo la ONU, donde curiosamente los que están opinando no son científicos, a justamente el profesor Bjorn Lomborg, que escribe el libro El ecologista escéptico, donde un propio ecologista está demostrando cómo se manipuló la información a nivel internacional para hacer creer que era culpa del capitalismo occidental que existía este calentamiento global y este cambio climático. Y lo está escribiendo un propio ecologista. Por eso fue destratado, digamos. Entonces, hay que tener ciertos cuidados. No desconocemos en esencia el cambio climático, sino la raíz ideológica con la que se enfrenta dicha situación. Bien, porque ahora sí quería tocar un tema muy específico para la audiencia, que ya agradecemos la cantidad de gente que está conectada en este momento. Les voy a dar una serie de apellidos, especialmente para que quiera ir tomando nota y que no los voy a escribir, luego me escribe por privado y yo se los paso. Miren, Arne Naess fue el creador de la corriente de la ecología profunda, ¿bien? Que promueve la diversidad cultural y justamente es crítico de la sociedad occidental. Por eso plantea una visión biocentrista. Ahora bien, tenemos al anarquista Murray Bookchin, que fue el propulsor del proyecto Ecología Social. Y allí tenía una utopía marxista que el problema de fondo consistía justamente en la sociedad occidental como el freno a dicha realización. Es más, él toma del Mayo francés la frase que dice, seamos realistas, hagamos lo imposible, y él sostiene, en base a este discurso ecologista, estoy hablando del anarquista Bookchin, si no hacemos lo imposible, deberemos afrontar lo inconcebible. Voy a dar otra serie de nombres. André Gorz, que es el padre del ecologismo francés, que ha sido discípulo de Jean-Paul Sartre, que era un anticapitalista y crítico acérrimo del sistema actual. Ivan Illich, que es un teólogo que cuestionó las instituciones escolares, sociales y productivas de la cultura occidental. Y Brian Dominic, que es un teórico que plantea que el veganismo y la liberación animal tienen que ser una forma de revolución social inspirado justamente en Peter Singer, el padre del animalismo, podría combatir con Stephen Wise en América, el australiano Peter Singer, que dicho sea de paso, Peter Singer ha sido uno de los asesores externos de la ONU junto a la presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, donde plantea la necesidad de reducir la población y siempre en desmedro de la sociedad occidental. Y a esto le podríamos agregar, si quieren, las palabras de Petra Kelly en su momento que ejerció como funcionaria en el Consejo de Seguridad de la ONU, Petra Kelly en el 94, donde ya tenía ese germen del ecofeminismo. Todas las corrientes ecologistas, en más o en menos medida, apuntan siempre a desmantelar no solo la sociedad occidental tal como se la concibe, sino el ethos de la sociedad occidental. Porque muchos van a plantear, y acá sí quiero entrar en un tema quizás que sería interesante tocar aunque sea un minuto,
el tema de la fe, que es lo que nos convocó hoy, esta ecocuaresma. Porque hay una confusión. Cuidado con atacar a la cristiandad creyendo que la cristiandad ha favorecido el desmantelamiento y el abuso en contra del planeta Tierra. De hecho, vamos a citar a un autor que es agnóstico, que lamentablemente falleció el año pasado, una tragedia para muchos conservadores, que es Roger Scruton. Roger Scruton, cuando escribe la filosofía verde, él mismo reconoce que es una bandera propia de un conservadorismo que desea conservar ese lazo intergeneracional de protección al patrimonio común de la humanidad y que ha sido enarbolada ya por la izquierda. Y allí está el tema de fondo. Porque esta izquierda toma estas banderas del ecologismo, de la ecología, porque el ecologismo ya es una ideología, toma las banderas de la ecología para justamente mostrar esa visión nihilista, apocalíptica, distópica de la sociedad en la cual hay que reducir el número. Y con una particularidad, y yo con esto ya cierro esta pequeñísima intervención. Cuando estamos hablando de la cristiandad como fundamento de Occidente, a diferencia de ciertos pueblos germánicos que tenían esa actitud de bestialidad y de arrasar a su paso con lo que se iba encontrando, cuando uno habla de qué es la cristiandad no es lo mismo que cristianismo. La cristiandad es un proceso de civilización, donde diría Chesterton, donde hay un altar, hay una sociedad civilizada. Y en este proceso de civilización, lo que había era un resguardo, hay que estudiar en profundidad, ¿no?, con la leyenda negra, no solo de la naturaleza, también de la mujer. Vean que las abadías eran el centro de las ciudades y las mujeres llegaban a ser abadesas, ya que está de moda el feminismo, digamos, donde se consideraba en la teoría de la suma teológica que el ánima, de ahí viene la palabra alma, que el ánima podía tener un alma mortal como los animales o un alma inmortal como los humanos. Pero aún así, a pesar de haber jerarquías, no había nada loable en maltratar innecesariamente a un animal por ser una creación de Dios. Entonces, quien quiera creer que la cristiandad ha tenido este paso avasallador es no comprender que este avasallamiento que puede existir en algunas partes del planeta, estoy pensando en este momento en Bangladesh, que es el último documental que vi, en realidad son justamente sociedades que más se han desarraigado de ese etos cristiano. Vean los países que más contaminan. Rusia en su momento con la tecnología bolchevique. Vean Cuba, India, China, ¿bien? Y los países que han tenido un afianzamiento con el cristianismo son aquellos que justamente han entendido el valor de la propiedad privada, lo cual no quiere decir que uno esté defendiendo a ultranza el libre mercado así sin moral alguna, sino diciendo, bueno, la propiedad privada como derecho natural y divino, bien administrado y sin abusar de aquella creación de Dios. Quería hacer esa simple acotación. Yo sé que estoy abierto a críticas, no espero que todos coinciden, pero al menos que puedan ver desde esa perspectiva también por fuera de la propaganda anticlerical. Así es, Horacio, especialmente ya que mencionabas la visión cristiana del ser humano. Era una visión en el medioevo en la cual no estaba centrado el orden social alrededor de derechos, sino de responsabilidades. Y esa es la clave. El hombre del medioevo no iba a reclamar el derecho a esto y el derecho a aquel y que el Estado me lo garantice, sino que el ser humano del medioevo y en la mente general, estamos obviamente generalizando, pero en la mentalidad propia de esa época, cada uno tenía una responsabilidad con su comunidad. Y por eso el ser humano de esa época no era un ser humano que buscaba su propio empoderamiento, su perfeccionamiento personal y más allá de lo que lo rodeaban. No era una sociedad individualista, sino que su perfección se encontraba en el bien común, en cómo podía contribuir a esa comunidad. Y eso se ve manifestado de muchos modos. Por ejemplo, en cuanto al arte. El que haya tenido la oportunidad de estar en Europa, ver las grandes catedrales en Francia, en Alemania, en España, en Italia, y estas obras magníficas del arte y de la arquitectura que no tienen parangón, realmente es impresionante el nivel incluso tecnológico de estas obras de ingeniería, eran obras en cierto sentido anónimas, porque la persona no estaba preocupada en su propia fama. De hecho, la primera vez en la historia, y si yo mal no me equivoco, que una persona comienza a tener fama por sus obras es Miguel Ángel, que es justamente en el Renacimiento, cuando se comienza a dar un quiebre de ese hombre cristiano propiamente religioso que
que tenía un fin concreto, que era Dios, y todas sus obras se medían por esa dirección hacia Dios. Y por lo tanto, el ser humano se veía a sí mismo no como alguien que tenía un control absoluto y que podía hacer lo que quería con la creación, sino que tenía una responsabilidad enorme. Es interesante esto que acabas de mencionar. Y no es hasta que hay un quiebre con la cristiandad y especialmente con esa finalidad teleológica, ese sentido teleológico del ser humano, cuando se rompe y se comienza a ver al mundo simplemente como una máquina que hay que aprovechar de la manera más eficiente posible sin importar cualquier consecuencia. Y aquí tenemos que tener en cuenta a dos personas. Tenemos que tener en cuenta a Descartes y tenemos que tener en cuenta a Bacon, quienes ellos propusieron que el universo o el mundo debía ser dominado por la técnica para sacar el máximo provecho. Y es fruto de este pensamiento secular, es fruto de este pensamiento también, se encaja, es posterior, pero el liberalismo encaja propiamente y especialmente ese capitalismo desenfrenado que busca sacar el mayor provecho, la mayor ganancia sin importar ningún costo humano, ningún costo de recursos naturales y demás, que de hecho esto causó, y es verdad, que este desarrollo industrial ha causado desastres ecológicos. Esto se vive, por ejemplo, aquí en Canadá. Aquí en Canadá, en la zona de los Grandes Lagos, han desaparecido cantidad de especies de peces, han sido diezmados por la lluvia ácida, han desaparecido bosques enteros, en los años 50, 60, 70, hay ciudades aquí en Canadá donde el nivel de cáncer de pulmón especialmente, era altísimo por el nivel de contaminación que había en los grandes centros industriales, tanto en Michigan como la ciudad de Chicago, como aquí también en Canadá, por ejemplo. Entonces, pero todo eso es fruto de esa voluntad ciega del hombre que no admitía ningún tipo de restricción moral, por así decirlo, en su conducta, ¿no? Justamente que hablabas ahí del tema de, no nos vamos a meter en ese tema, pero el tema de la economía irrestricta, sin ningún tipo de control ético, moral. Y ese es el gran problema, tal vez, yo creo que plantea la economía desde el punto de vista liberal, que debe ser una liberación de cualquier tipo de paradigma, por así decir, moral. Y eso también es falso. Es falso. Ahora bien, es interesante que la Agenda 2030, para retomar un poco eso, plantea como solución al problema que ha generado el desastre ecológico de todo este proceso voluntario y ciego del ser humano, propone una ideología que surge de la misma ideología que causó el problema en primer lugar. Este inmanentismo absoluto, sin ninguna referencia a la responsabilidad con respecto a la creación, con respecto a Dios. Es un problema circular, es como tratar de combatir el nazismo como más nazismo, es imposible. Esto está destinado al fracaso. Mencionaste a Peter Singer, Horacio. Peter Singer, cuando yo me he cruzado con él porque yo tuve la oportunidad de hacer curso de postdoctorado en la Universidad de Princeton y él es profesor de bioética. Mira vos justo lo que enseña este Peter Singer. Es interesante su postura, yo la trato y la explico bien en mi próximo libro, acá lo voy a mostrar en pantalla, mi próximo libro que se llama Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Tengo una sección dedicada a Peter Singer, porque Peter Singer básicamente lo que él hace es plantear de que el ser humano inventó la jerarquía dentro del universo creado, aunque bien, él no usa la palabra creado, pero el ser humano se puso por encima de todo para poder justificar ese dominio sobre las demás criaturas o los demás realidades del universo. Y hay que destronar al ser humano, decía él, hay que destronar al ser humano de ese lugar especial. El ser humano no tiene nada que lo distinga y que lo haga mejor que cualquier otra especie del planeta. Y por eso él entonces propone toda una ecología vegana, lo cual también es sin sentido, porque si no vas a comer una vaca porque no sos superior a la vaca, ¿por qué vas a comer una lechuga entonces? Sí, eso es interesante, ¿no? Porque ahí ese planteo cae. Pero es interesante cómo este tipo es el abortista más aberrante que existe, pero al menos honesto al respecto. El tipo está a favor del infanticidio. Sí, el tipo está a favor, él dice que hasta que una persona no tenga conciencia de sí mismo y conciencia de su futuro, no hay nada que pueda impedir que nosotros lo podamos eliminar para el provecho personal de cada uno. Lo cual es interesante porque ¿por qué le da ese sentido a la vaca o al mono y no se lo da a un niño?
sea, según Peter Singer, un niño de 2 años es un niño que se lo puede matar. O los discapacitados mentales también. Los discapacitados, obviamente. Bueno, la Agenda 2030, para todos los que apoyan la Agenda 2030, la Agenda 2030 afirma que las personas con problemas mentales, con problemas genéticos, con deformidades no transmitibles, o sea, que sean de fuente genética, son un obstáculo para el crecimiento sostenible de una nación. Son un obstáculo. ¿Por qué? Porque no producen. Fíjate la falacia, ¿no? Es terrible realmente. Por eso es importante conocer a estos ideólogos y entender el porqué de su planteo y entender especialmente dónde está la ideología y dónde está la falsedad de lo que se plantea. Que en el caso de Peter Singer es directamente negar la realidad de la naturaleza humana. Nos pone a todos en un igual. Ahí, perdón que quiero interrumpir, pero antes de seguir con Peter Singer, que realmente es un personaje, por favor, sí. Tenemos que dedicarle algún día una conferencia entera solo a él, porque incluso quiero aclarar, por ahí algunos me han dicho, cuando yo escribí sobre Peter Singer, me dijeron, es un relativista. Yo dije, cuidado, porque en filosofía moral, y usted, doctor, lo sabe, no es lo mismo el relativismo moral que el utilitarismo. Y el utilitarismo es una corriente que, si bien muchos la enarbolan solo con Jeremy Bentham, en parte, en realidad, es un poco más complejo de explicar. Es un proceso que se inicia con la Revolución Francesa, cuando ven que los ideales de libertad, igualdad y fraternidad no alcanzaron para todos, entonces había que empezar a seleccionar quiénes iban a ser más libres y quiénes iban a ser más iguales. Y es la eterna discusión que se vio este día de hoy en términos políticos. Pero respecto a lo de Peter Singer y su utilitarismo, recuerden, es uno de los asesores externos que tiene la ONU actualmente, junto a la Presidenta Católica por el Derecho a Decidir. O sea, no estamos hablando de un simple docente de grado en el IPEM 42 a 20 cuadras de mi casa. Estamos hablando de gente... Un ideólogo con todas las palabras, realmente. A tal punto que él, insisto, hay que tener estómago para leer Liberación Animal, porque más allá que nos pueden gustar o no los animalitos, yo soy un ferro defensor de los animalitos de la calle y todo, pero a ver, reconozco las jerarquías. Peter Singer llega a reconocer que como la vaca posee percepción de su propia existencia y por eso intenta huir cuando la quieren matar, el niño discapacitado, el niño por nacer, pero él habla del discapacitado mental, como no posee esa conciencia de sí misma, tiene menos derecho a la vida. O sea, es una animalada, valga el juego de palabras. Pero hay una cuestión de fondo. ¿Por qué le interesa la prosperidad económica de las naciones? Cuidado con eso. Cuidado. Porque lo que bien dijo el doctor Pablo Muñoz Iturrita recientemente, no hay diferencia sustancial en ese discurso que con el discurso que enarbola allá entre el 20 y el 30, creo que fue en 1932, si mal no me equivoco, Margaret Sanger, cuando se había expandido la Liga de Control Familiar y se había creado ya la American Planned Parenthood, que luego, a instancia de la ONU, vamos a ver que eran siempre los mismos actores, se fusiona con organizaciones de la India y aparece la IPPF. Y en un plan para la paz, Margaret Sanger sostenía que el espíritu cristiano, en base a la solidaridad y la protección al desvalido, permitía que razas inferiores, que afrodescendientes, discapacitados, latinos, se reproduzcan y obtengan beneficios de esta sociedad que estaba poniendo el eje en ayudar antes que en crecer. Expresamente lo dice, no vamos a decir nada que no esté documentado. Por eso, cuidado con ciertos discursos, porque después vemos que teníamos un San Pío X que criticaba el modernismo como el culmine de todas las herejías, y curiosamente después tenemos una curia que 100 años después termina enarbolando estos discursos, porque hablan incluso de una masonía que es fuente de revelación divina. Cosa, a ver, te tiro una frase fuertísima. Esta frase la saqué de un folleto que se llama La Mujer Rebelde, en inglés es The Woman Rebel, de 1914, el ejemplar número 1 de esa edición, que fue el boletín que creó Margaret Sanger para promocionar su primera clínica abortista. Mirá lo que dice textualmente, lo leo textualmente. La cosa más misericordiosa que una familia le puede hacer a uno de sus hijos es matarlo. Bueno, pero el fondo del ecologismo, van a ver que siempre en el ecologismo, salvo alguna excepción, rarísima excepción, muy extraña, subyace siempre estos 3 elementos que para mi criterio son claves para entender el ecologismo. La visión distópica,
Porque la visión distópica tiene una característica que no es solamente la ruptura con la utopía modernista. La visión distópica implica determinismo. ¿O acaso no han visto que ecologistas y feministas definen el genocidio prenatal diciendo, nosotros sabemos que si esa mujer pobre da a luz, automáticamente ese niño va a nacer en la pobreza y va a ser un infeliz toda su vida y no va a salir adelante? O sea, increíble la capacidad de hacer futurología de ciertos pensadores, y sin embargo es el discurso. Otra característica que tiene el ecologismo, además de este determinismo que se traduce en distopías, es que es pluralista en actores, pero actúa al unívoco en sus críticas. Es decir, pueden existir animalistas, veganos, pueden existir proteccionistas, abolicionistas, pero hay una unanimidad en cuanto a que lo que hay que atacar es la sociedad occidental. Esa es la clave. Porque son relativistas en cuanto a las jerarquías, como que, bueno, es lo mismo un animal que un ser humano, pero cuidado, porque lo que están haciendo es que en realidad, y voy a también cerrar la tercera característica, pero no irnos de tema, que el ecologismo es, ante todo, progresista. Yo he dicho, bueno, chocolate por la noticia. Yo sé que, es más, si yo estuviera viendo el video también comentaría chocolate por la noticia. Sí, pero hay una característica, que el progresismo, aunque muchos no lo quieren reconocer todavía, el progresismo es cientificista, que no es lo mismo que científico. Este cientificismo lo van a ver que enarbola y junta en esta línea progresista a un Francis Bacon que llamó a reemplazar a Dios por la ciencia, a un Robespierre que quiso reemplazar a Dios por la razón, a una Gloria Álvarez que quiere reemplazar a Dios con el mercado, a un Marx que quiso reemplazar a Dios con el socialismo utópico de las comunas de París. Ese es el cientificismo. No reconocer la subordinación del hombre a la verdad, sino creer que el hombre es capaz de construir su propia verdad. Allí está el tema de fondo. ¿Y por qué quise detenerme un instante en esta visión muy particular del hombre? ¿Por qué? Miren, y ya con esto cierro porque creo que me he extendido de más, pero les voy a dar un ejemplo muy sencillo que lo voy a tomar como ejemplo a mi querido doctor Pablo Muñoz Iturrite, que tengo el honor de estar conversando con él. Si yo reconociese que él esencialmente, y acabo de tener una pequeñísima discrepancia con él respecto al dualismo cartesiano, porque yo creo que hay un problema en el progresismo que empieza incluso en el tardo medioevo con Guillermo de Ockham y el nominalismo. Pero bueno, es materia discutible off the record, fuera de cámara. Pero si yo reconozco una esencia en Pablo Muñoz Iturrite, yo voy a reconocer no solamente su alma inmortal, sino su conciencia, su sabiduría, su capacidad de razonar a partir de los sentidos, donde él percibe la voz, percibe la luz, luego él lo interpreta, y esa interpretación da lugar a lo que se denomina para algunos un campo simbólico, un campo cultural. Por lo tanto, Pablo Muñoz Iturrite hoy puede decidir comer un asado, hacerse vegano, rezar un rosario o escribir un libro. Porque en el libre albedrío, en ese desarrollo cultural, el hombre tiene la capacidad de elegir su destino. El animal no. El animal actúa por instinto natural. Más allá que pueda ser amaestrado, es una forma de conductismo. ¿Bien? Que de hecho hoy por hoy habría que discutir porque la posmodernidad, viendo cómo funcionan las redes sociales y la ontología digital, quizás no estemos tan lejos. Pero bueno, vamos a ser optimistas. Lo que sucede es que si él quiero igualar al hombre con el animal, no va a pasar que el animal, como la mascota que yo tengo, va a escribir un poema en la playa. De hecho, esto lo decía Chesterton en El Hombre Eterno. Antes, los símbolos de gloria era el hombre montando un caballo. Hoy el caballo se monta al hombre. Cuidado con los transespecies, que se ven cosas muy complicadas en internet, lamentablemente, cuando investigamos. Lo que sucede es que el animal no va a adoptar un campo cultural. Es como diría Freud, cuando explicaba el tema del lenguaje. Las abejas no cuentan chistes. ¿Esto qué significa? El animal no posee ese campo simbólico. ¿Qué es lo que sucede? Si yo si yo genero un igualitarismo, ya que esta esencia, esta sustancia, no va a equiparar la dignidad del hombre, lo que estoy haciendo es que el hombre baje su dignidad. Y si yo digo que el hombre ya no es un animal político, porque hay que leer completo a Aristóteles. Cuando habla de animal se refiere al ánima. Ya no es el animal político. Queda solamente el hombre como animal. ¿Y saben qué es lo que sucede con los animales?
que son acarreados al matadero. Porque fíjense en quiénes son las élites que están financiando estos discursos y quiénes son, en términos de Lenin, los idiotas útiles que sin cuestionarlos salen a repetir un mensaje que no lo pueden ni siquiera profundizar, porque yo muchas veces le pregunto en los debates, incluso con filósofos objetivistas, que algunos llaman randianos, ¿cómo pueden definir la esencia del ser humano para diferenciarla luego del animal? Y no la pueden definir, pero ante la duda repliquen el discurso. Y ese es el peligro más grande, creo yo, en estos tiempos. Así es, Horacio. Sí, ciertamente que este proceso, por así decir, de construcción de la naturaleza humana y de lo que significa ser humano, viene de larga data y es incluso anterior a Descartes. Y estoy totalmente de acuerdo en poner ese comienzo en lo que significó la filosofía nominalista, voluntarista, no solamente de Occam, sino también de Duns Scotus. No nos da el tiempo para desarrollar eso y es algo que lo trato en más profundidad en mi libro. En mi próximo libro hago toda la arquitectura ideológica. ¿Cómo llegamos al momento? ¿Cómo llegamos a este hombre idiota ensimismado en sí mismo que busca su empoderamiento personal, pero que a la vez quiere constituirse en una identidad que no tiene absolutamente ninguna conexión con su realidad biológica? Esa es la característica ideológica más grande que podemos notar dentro de esta especie de revolución identitaria. Y es una revolución identitaria que también tiene un carácter puramente sexual, porque es a través de la actividad sexual que la persona encuentra su propia identidad. Por eso van de la mano las dos cosas. El tema de la orientación sexual, la práctica sexual, y el tema de la propia constitución o de la constitución de la propia identidad personal. Pero a su vez, y aquí viene un elemento que le voy a agregar a lo que decías del progresismo, un elemento totalitario de este progresismo. ¿Por qué? Porque según esta concepción de la propia identidad personal que me la construyo yo mismo, fundamentada en mi libertad absoluta, pero es una libertad que, como no tiene ningún fundamento objetivo, se basa solamente en los sentimientos y lo que ellos llaman la autopercepción, la cual es falsa porque no hay ninguna autopercepción. Si ellos se mirasen a sí mismos, se darían cuenta: tengo un pene, soy hombre; tengo una vagina, soy mujer. Es simple. Sino que esto se basa simplemente en sentimientos. Lo de la autopercepción es para darle un matiz nociológico. Pero, sin embargo, a lo que voy es lo siguiente. El elemento totalitario de todo esto es el siguiente: que ellos necesitan del reconocimiento no solamente personal y de la autoconstrucción, sino que necesitan de la afirmación y la validación externa del otro para poder constituirse en esa identidad. ¿Qué significa esto entonces? Significa que, por ejemplo, si una persona se autopercibe como una jirafa, no basta con que esa persona lo sienta y se autopercibe y que por medio de cuestiones técnicas le encuentre una solución a esa dicotomía entre su cuerpo y su mente y que pueda transformarse, supongamos, en una jirafa o operaciones que se hacen y demás, sino que necesita que Horacio y Pablo y todos los que nos están escuchando en este momento reafirmen esa identidad. Y si ustedes no lo hacen, ustedes están cometiendo un crimen porque están yendo contra mi derecho a autodeterminarme y constituirme en una identidad determinada de género. Y entonces, ese es el crimen máximo hoy en día en esta revolución identitaria. Y el negar esa identidad es catalogado como una enfermedad mental. Entonces, Horacio y Pablo sufren de transfobia, de homofobia, de lesbofobia. ¿Por qué? Porque ellos no me dan ese reconocimiento. Y culpa de un Agustín Laje, Nicolás Márquez, Pablo, Horacio, culpa de todos estos activistas que han salido y nos han puesto un freno, nosotros no tenemos nuestros derechos. Ellos están negando el ampliarnos derechos. Entonces, a ver, vamos a hacer, y porque esto está también todo conectado. Porque esto no se trata simplemente de ampliar derechos. Ellos usan esa frase. No se trata de eso. Porque ellos no solamente se contentan con que les den el derecho de autopercibirse lo que quieran, sino que quieren el reconocimiento público de cada uno de nosotros. Y es ahí el elemento totalitario del progresismo actual. El progresismo actual nos obliga a mentir y decir que Juana es mujer. Nos obligan a decir que Mario en realidad es María. Nos obligan a usar pronombres determinados que se acomodan a esa identidad de género de la persona. Aquí en Canadá tenemos 78 pronombres de género. Aquí en Canadá es un crimen, y de hecho está tipificado el crimen del misgendering,
¿Qué significa misgender en inglés? El equivocarse de género cuando uno se refiere a la persona. Entonces, si Horacio dice en su Twitter, van a ver una cantidad de... Cuando yo veo un tipo, una mujer, el que sea, que en Twitter pone su pronombre él, ella, he, she, lo que sea, es un estúpido, tiene un problema mental serio realmente. Hoy en día reconocer un progresista es fácil. Vayan a su perfil y vean. Si ponen el pronombre en el perfil, es un estúpido porque necesita de esa validación externa para poder constituirse él mismo en persona. Entonces, la ideología de género no toca solamente a personas que tengan algún tipo de trastorno de disforia de género, de identidad de género y demás, sino que toca también a cualquier otra persona que cae en esta trampa y quiere recibir validación externa para constituirse como hombre o como mujer, aunque lo sean biológicamente. Y esa es la trampa del progresismo actual, ¿no? Y de esta revolución identitaria que explico y profundizo en el libro. Y que está muy ligado al tema del ecologismo. ¿Por qué? Porque en toda esta trampa ideológica, volvemos nuevamente a lo que mencionaba recién Horacio, el ser humano es simplemente una identidad que debe ser construida y no es un ser humano, es lo que uno quiera que sea y no tiene ningún tipo de jerarquía o no está de ninguna manera por encima de lo que nos rodea, la naturaleza, ¿no? Si me permitieras... Adelante, por favor. Un simple apartado para los que nos están escuchando, que me sorprende la cantidad de gente que hay en vivo. Al menos me puso medio nervioso porque hay 500 personas que agradecemos que estén aquí. Miren, hace 2 semanas atrás, escribí mi columna semanal para España, donde yo explicaba cuáles son los errores de creer en las ideologías, donde hay desmenuzo qué es una ideología, porque muchas veces se habla de que la ideología es un conjunto de ideas anticientíficas. Con lo que se intenta explicar son un conjunto de ideas que están desfasadas de la realidad. Es creer que desde la propia boca, desde las propias palabras, desde la propia emisión de ciertos sonidos, ya se puede constituir un mundo externo. Y esto ya empieza, como bien dijo Pablo, es un problema que ya viene arrastrándose de ese voluntarismo, de creer que la propia voluntad es capaz de construir una realidad. Así como muchas veces hablamos de la ideología de género, cuidado que la ideología de género no es un patrimonio exclusivo como se percibe el ser humano en torno a su sexualidad. Las ideologías ya son nefastas cuando se habla del famoso perrijo. Cuidado, que creer que el hijo puede ser reemplazado con un perro. Y si no, vean lo que está sucediendo con los hombres herbívoros en Japón, que es un fenómeno en vigencia. Entonces, si uno entiende que, yo sé que para la audiencia es como mucho más entretenido ver los ejemplos concretos de los hombres que se cambian el DNI para jubilarse antes, o de aquella mujer que se casó con una estación de tren, porque claro, es mucho, hasta a mí me divierte más. Es más, yo me dormiría en una conferencia que me empiezan a hablar de Francis Bacon, que me empiezan a hablar de Guillermo de Ockham y cómo son las ideologías. Pero bueno, es importante porque uno entendiendo cómo funcionan las ideologías, uno entiende cómo funciona el mundo. Y les voy a dar un ejemplo vinculado al ecologismo y vinculado a la religión, que creo que ha sido un tema que ha atrapado mucho a los que están aquí. Pero bueno, aclaro también lo que me están criticando por el pixel. Bueno, gente, tengo una webcam muy pobre, no me financia Soros, no me financia absolutamente nadie, así que pido disculpas por la falta de prioridad. Tenemos que apoyar a Horacio para que pueda comprarse una cámara. De hecho, la última vez que me quisieron hacer un apoyo, me terminé comprando un libro que me ha encantado, que es La tradición progresista. Pero bueno, quiero rescatar este punto en torno a las ideologías, para que pueda ser más claro posible. Este mensaje va dirigido, quiero aclararlo, esta parte de la conferencia va dirigida exclusivamente al que cree en Dios. Exclusivamente. Yo siempre sé separar lo que es un discurso más secular a un discurso más cristiano. Bueno, este va más dirigido a los cristianos. Voy a tocar un tema específico. Miren, cuando uno habla, ¿quién es Dios? Hay 2 grandes respuestas intuitivas. Y lo podemos tomar incluso desde la propia Biblia. Dos respuestas muy intuitivas. Yo soy el que es, lo cual ya determina, y Pablo esto lo sabe a la perfección, como lo sabe, el tema del ser, una esencia. Yo soy el que es. Y hay una discusión hermosa respecto a lo que es la eternidad. Yo soy el que es. Y luego está una parte que a mí me encanta, cuando leemos en la misa tridentina, luego de las misas se lee la primera parte del Evangelio según San Juan, que dice, el verbo se hizo carne. Es decir, el ser luego, bien, se hizo carne. Pero acá está el tema de fondo.
Cuando el hombre se separa por completo de esta noción de la religión, particularmente de la religión con un sentido de trascendencia, porque hay una espiritualidad en la posmodernidad, pero es parte de un presentismo, es una religión vacua, es la religión del proyecto estético, es el que hace yoga para Instagram, el que está como Narciso metiendo sus manos en un lago y lo que levanta es la nada misma, porque es un proyecto estético, sin sustancia, sin solidez, se diluye. Entonces, en el ecologismo está este voluntarismo, de ya no reconocer un sentido de trascendencia, de un orden exterior, de un sentido que es bueno, bello y cierto que participa en aquel bien mayor, sino que en el ecologismo sigue subyaciendo que es el hombre el creador, ya no la criatura. El hombre que es creador de su propio paraíso en términos de Rousseau, o el hombre que tiene su propio pecado original, que es el capitalismo, que tiene que ser extirpado y purgado, eliminando al propio hombre como cáncer del planeta, en la visión nihilista de Nietzsche. Y lo que van a ver que en el fondo del ecologismo subyace también esta espiritualidad, porque todas las personas creen en algo. Por eso cité a Robespierre, a Bacon, todos quieren reemplazar a Dios, porque es una búsqueda natural del hombre en alcanzar la verdad. El tema es la forma, porque en el ecologismo van a ver que está ese voluntarismo incluso de trasladar en términos panteístas una visión divina a la propia naturaleza. ¿O no han escuchado que cuando hay un tsunami o hay una pandemia es culpa de que hay muchas personas en el planeta? ¿Y cómo se cura esta enfermedad? Y eliminemos a las personas que son la enfermedad. Generemos anticuerpos, que son políticas de Estado que impidan la reproducción del hombre, que es el cáncer de este mundo. Por eso es incompatible las visiones paganas del ecologismo con el cristianismo. Es incompatible. Por más que haya ciertos jerarcas que coquetean con estas ideas, uno tiene que ir a la Payendi, que donde se habla del modernismo como el cúmulo de todas las herejías. Y esto no implica, insisto, desconocer ese espíritu prudente, manso, de mesura en la protección de la casa común que tenemos los seres humanos. Porque de hecho, si vamos a hablar de teorías creacionistas, el legado de Dios es hacia Adán y Eva, hacia la humanidad entera, por lo tanto se transmitía también, el todo se transmite. Pero no por ello vamos a terminar abrazando banderas que son enarboladas por la izquierda, una izquierda determinista, malthusiana, que busca justamente mermar por completo los valores de la sociedad occidental, particularmente la fe de la sociedad occidental. Espero no haberme extendido y haber sido claro, porque quería tocar justo ese tema específico, insisto, no es que estemos haciendo apologética, sino que es, ya que vamos a hablar de la cristiandad, bueno, cuidado que hoy por hoy este discurso del ecologismo se ha infiltrado dentro del cristianismo. Una cosa que ya se nos ha pasado la hora, Horacio, y está interesante y tenemos muchísima gente. Una cuestión que yo quiero explicar aquí es el tema de los principios. Porque seguramente muchas personas que están a favor del medio ambiente, de la ecología, nos van a escuchar. Y no hay un problema, absolutamente ningún problema. Al contrario, yo creo que es una obligación moral de ser responsables con la tierra. Y ser responsable con el uso que damos del medio ambiente. Y ser responsable con los recursos naturales. Justamente a mí me parece una payasada, por ejemplo, el gobierno argentino que se presenta con toda esta agenda de izquierda, pero es el mismo gobierno que le ha regalado los recursos naturales a empresas extranjeras, por ejemplo. Y es el mismo kirchnerismo el que permite que Canadá, por ejemplo, y Suiza se roben todo el agua de Argentina, que hagan un desastre ecológico, que tiren cianuro, que nos arruinen el agua, que nos maten los peces. Entonces, eso es lo que tiene que entender esta gente, que si van a luchar a favor del medio ambiente y a favor de los recursos naturales y defender el litio, defender el oro, defender nuestros recursos, es por una cuestión de responsabilidad y una cuestión ideológica. ¿Y cuál es la siguiente? Que es lo que voy a decir ahora al respecto. El concepto de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 es un concepto que presenta el desarrollo del ser humano desde un punto de vista puramente material, dejando de lado lo más importante del ser humano, que es el alma, el sentido de la vida, su situación psicológica, afectiva, emocional, educacional. Es puramente económica y materialista. Entonces estamos ante una Agenda 2030 que es puramente atea. Y si yo escucho, por ejemplo, esta mañana estuve investigando para mi libro, todas las palabras, es muy fácil, uno va a vatican.va
pone Agenda 2030 y le salen todos los discursos en los cuales el Papa Francisco, por ejemplo, ha hablado de la agenda. Y cuando el Papa dice, por ejemplo, es un soplo de esperanza, ¿no? Y uno ve el contenido de la agenda, dice, este hombre o no sabe o no sé qué pensar, ¿no? Una agenda que es inmanente, es atea, es materialista, que propone como solución a los problemas del universo los derechos reproductivos, es decir, el aborto. Pero ¿cuál es el problema fundamental aquí mismo? Que pone al mundo esta Agenda 2030 y esta visión de la ecología. Por eso a todos los que nos estén escuchando y que estén a favor del medio ambiente, a favor de cuidar las cosas, cuidado con este principio moral que es totalmente falso. Se está cambiando el paradigma, o se ha cambiado, y se pone al mundo y a lo material como algo absoluto y al hombre como una parte y algo secundario de este todo. Y entonces el ser humano, la persona humana, deja de ser el criterio al momento de tomar decisiones y el lugar supremo lo ocupa el medio ambiente. ¿Y qué significa esto? Significa entonces que se puede argumentar la necesidad del aborto, la reducción de la población, ya que el todo, el medio ambiente, es más importante que las partes, que los seres humanos. Y esta realmente es la perversión moral y el nuevo cambio de paradigma ético, como ya denunciaba el padre Sanahúja en dos grandes libros que ha escrito al respecto, el cambio de paradigma ético que impone la ONU. Entonces, la Agenda 2030, y eso lo voy a desarrollar en mi libro, pero voy a decir algo, ya que decías la cuestión teológica, es profundamente anticristiana. Es profundamente anticristiana y nosotros, ya sea uno católico, evangélico y de cualquier denominación, es inaceptable el sostener esta agenda. Lamentablemente, esta mañana estuve investigando, Cáritas Internacional se ha puesto al servicio de la Agenda 2030, por ejemplo. O sea, al servicio de la agenda abortista. La Compañía de Jesús, los jesuitas, aquí estoy leyendo de mi libro, ellos formaron parte del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que es una agencia de la ONU en Nueva York, que fue la que escribió esta agenda, este mecanismo. Y ellos, de hecho, en la página web de la Compañía de Jesús se enorgullecen de haber formado parte de esta Agenda 2030. Incluso no la voy a mencionar aquí porque esto me llegó por una información confidencial, pero hay una orden religiosa católica muy grande con mártires en el siglo XX, Horacio, mártires en España, una orden que fue expulsada de Cuba. Ellos van a hacer un capítulo general este año y la propuesta es adaptar la orden, no voy a decir el nombre, a los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Es decir, la penetración realmente es tal, la penetración es tal de esta ideología, incluso en las iglesias, que es hora de abrir los ojos, es hora de despertarnos. Lo que yo mencionaba más temprano con respecto a qué entiende la ONU como desarrollo sustentable. La solución materialista, la erradicación de la pobreza, es requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Esto lo dice uno de los objetivos. Ahora bien, ¿qué significa para las Naciones Unidas el desarrollo sustentable y el crecimiento? Significa para ellos la disminución de la población. La disminución de la población es lo que asegura el crecimiento económico, especialmente la disminución de la pobreza por el aborto. Porque a muchos nos puede sonar muy lindo el crecimiento económico, el crecimiento sustentable de la Agenda 2030, pero lo que no nos damos cuenta es que es el modo para lograrlo es por medio del aborto. Porque, como decía al principio, si tenemos 10 niños o 20 niños y 10 peras, eliminemos 10 niños para que cada niño tenga su pera, en vez de buscar los modos por los cuales podamos aumentar la producción de pera, por ejemplo. Entonces, el criterio central de esta ideología ecologista y de la ONU es que la persona ya no es el centro de las decisiones como debería ser, el bien del ser humano, sino que es lo que ellos llaman el medio ambiente, que es algo muy difuso, y entonces a partir de ahí podemos usarlo para cualquier cosa, ¿no? Y, perdón, ya sé que estamos quizás un poco fuera de tiempo y tocando el tema de la Agenda 2030, que veo que hay como ciertas dudas al respecto. Miren, la Agenda 2030, le voy a dar dos visiones. A los que son ateos podemos hablar en sus términos y decir que es una agenda eminentemente racionalista, abstracta, centralizada
en un determinado proyecto de vida de la atomización del individuo. O sea, es el culmine de la posmodernidad plasmada ya en políticas transnacionales, por un lado. Para los que son creyentes, es un plan luciferino, por donde se mire. Porque van a ver que todas las revoluciones asisten siempre con esta idea. La liberación absoluta que implica el non-serviam, que finalmente se traduce en una persona totalmente esclavizada, a un estado de servidumbre, tal como sucede ahora, que en la actualidad las personas son más simplemente unidades de consumo y producción. La propia Agenda 2030 está diciéndole a los seres humanos, no poseerás nada y serás totalmente feliz. Bueno, lean Aldous Huxley, Un mundo feliz, y van a entender a qué se refiere dicha afirmación. Pero quiero tocar un tema para no irnos, porque ya entraremos en una cuestión más específica, la Agenda 2030, y hoy el tópico que nos convoca es ¿qué sucede con el ecologismo y la Agenda 2030? Claramente que se busca esta visión ecológica, ya se ha explicado durante una hora y cuarto, pero aún si no quieren defender nuestras humildes ideas desde la fe, bueno, háganlo desde el sentido común. Y les voy a aportar un simple y solo dato, porque sé que por ahí me han criticado por mi apoyo, quizás un poco fervoroso al comienzo a Donald Trump, pero bueno, o sea, uno crece, madura, pero sigo convencido que Donald Trump le hacía bien al mundo, es lo que yo creo, o lo que las estadísticas y los datos me han demostrado. Cuando él se retira del Tratado de París, muchos progresistas estaban enardecidos. Greta Thunberg, le mandamos un saludo enorme desde este espacio. Lo que se olvidan es que el Tratado de París es lo más inmoral que existe, porque nadie se ha puesto a leer en profundidad qué es el Tratado de París, donde los países de categoría T1 tienen que sobreexplotar en impuestos que son redirigidos luego a los países categoría T2, que al tener una subvención no tienen ningún estímulo para invertir en energías renovables, porque ciertamente ya pueden seguir produciendo y contaminando y encima tienen la subvención. Y la subvención, te voy a hacer un paréntesis rapidito, es para ESI, es para la implementación del género, la ideología de género y es para el aborto. Esos son los tres objetivos. O sea que tampoco es para invertir, viste, en una industria y que el país salga de la pobreza. Esa es la gran trampa. Claro, ese es el punto exacto. Porque no es para una inversión del género, sino invertir para reducir la contaminación. Justamente buscando que las personas no se reproduzcan. Ya lo explicamos hasta el hartazgo. Pero acá hay un tema, a su vez. ¿Quiénes defienden hoy el ecologismo? Acá está la cuestión de fondo. Miren, yo sé que hay mucha gente que por ahí, y nos pasa a algunos, no tenemos por ahí tanto tiempo para leer teorías tan complejas. Por suerte tenemos intelectuales como Pablo Muñoz Iturrite que nos hacen toda una arquitectura para decir, bueno, tengo un compendio excelente para poder ver toda la historia filosófica. Pero aún así, si no tuviesen la oportunidad de leer los libros de Pablo Muñoz Iturrieta, les voy a dar un consejo. Vean simplemente quiénes son los que promueven y se benefician con ciertas actividades para entender luego cuál es la ideología de fondo. ¿Quiénes promueven este ecologismo? Ni siquiera los estados. Los estados ya han perdido ese poder de soberanía nacional. El Estado nacional está llamado a desaparecer. Hoy es un estado regulador. Esto lo tomo de Javier Villamor, que también es otro gran intelectual que admiro muchísimo. Hoy, los que se benefician son justamente esas empresas y esos más que empresas, me voy a corregir, esos capitales que durante 50, 60 años contaminaron el planeta y luego de haber contaminado el planeta y haber crecido y generado ese monopolio, entre comillas la palabra monopolio, son los que ahora vienen a promover la regulación. Les voy a explicar esto en términos que a mí me encantan. Miren el cuadrito de fondo, yo sé que está pixelado. Lo que yo más amo es el boxeo. O sea, a mí me ponen los guantes y soy el ser humano más feliz del planeta. Básicamente yo me entreno, voy noqueando luchadores que son hasta que mejorar mi nivel, pero voy arreglando las peleas hasta llegar a ser campeón. ¿Bien? Y luego yo digo, ninguno puede volver a entrenar. Cierro los gimnasios porque digo que el hierro contamina mucho. Cierro los rings de boxeo porque digo que en realidad se genera mucho dolor de transpiración y por lo tanto no hay que pelear allí. Y despido a los entrenadores porque son machos heteropatriarcales. Entonces yo quedo como el único campeón del mundo. Lo que han hecho las empresas, con este ejemplo tan burdo que estoy dando, pero es para que se entienda en forma clara, ciertos capitales han crecido a base de contaminación y luego que han llegado a ese poder ostensible, como hizo cierta marina en el Océano Atlántico, que luego de haber conquistado las rutas comerciales, vino a hablar de la libertad económica y firmar los tratados de libre comercio allá por 1810,
muy parecido el proceso, dicho sea de paso, hay ciertas coincidencias que asustan. Ahora son los que dicen, bueno, no hay que contaminar. Entonces sobrecargan de impuestos a las empresas que quieren arrancar, sobrecargan a las naciones, estoy tomando ejemplos de América Latina o de África, que necesitan lamentablemente cierto proceso de extracción de minerales y de contaminación para industrializarse. Dicen, no, dedíquense a extraer en forma muy económica, rudimentaria, a base de manos de obra de hombres, la extracción de ciertos recursos, pero vamos a invertirlos todos en estas naciones que ya han conseguido establecer empresas que no contaminan, porque hay que cuidar el ambiente. Y claro, es muy fácil defender el ecologismo. Igualmente, por ejemplo, te ponen límites el caso de Perú, Argentina, Chile, Brasil, pero eso vale solamente para el Estado, no para las compañías extranjeras que van a extraer, porque las compañías canadienses van a seguir yendo a Bolivia, Argentina, Chile y van a seguir haciendo un desastre y no les importa absolutamente nada. Barrick-Gold. El caso de Barrick, que está aquí en Toronto. Bueno, mira, voy a hacer una mención rápida aquí a un personaje curioso, totalmente de izquierda, Michael Moore, pero que fue muy atacado por la misma izquierda, porque él sacó un documental el año pasado que se llama Planet of the Humans, Planeta de los Humanos, el que pueda que lo vea, porque él demuestra, está muy bien documentado, cómo las mismas compañías que decía Horacio destruyen todo, son las mismas que están con la movida verde hoy en día. Están por los dos lados y han creado por medio de los acuerdos de París que apuntan al aborto, como decíamos, pero también apuntan a que los estados ahora tengan que subvencionar un montón de emprendimientos verdes que lo hacen las mismas compañías que se dedican a la industria petrolera. Entonces la Fundación Rockefeller, que es interesantísima esa fundación porque es la que conglomera y aglutina todas estas ideologías y estos grupos, incluso desde el punto de vista geopolítico, porque la Fundación Rockefeller fue la que sacó a Margaret Sanger de la nada y le creó Plan Parenthood. La Fundación Rockefeller fue la que apoyó al perverso de Kinsey y todos los programas de educación sexual. La Fundación Rockefeller es la que funda el Consejo de Relaciones Exteriores, el Council of Foreign Relations con Kissinger. La Fundación Rockefeller es la que está detrás, funda la Liga de las Naciones. La Fundación Rockefeller, luego de que fue el desastre de la Segunda Guerra Mundial, funda las Naciones Unidas. La Fundación Rockefeller es la que está detrás de la industria petrolera a nivel mundial, no solamente ellos, pero las 7 hermanas de las grandes compañías petroleras. La Fundación Rockefeller es la más fuerte. Y es interesante cómo Michael Moore se le fue de las manos porque en este documental muestra cómo son ellos mismos. Los mismos que destruyen el planeta son los que están detrás de las energías renovables. Son las mismas compañías. Son energías que están por ahora destinadas al fracaso, como pasó en Canadá esta semana, en los Estados Unidos y en Alemania. Si no fuese por la energía atómica, si no fuese por las energías tradicionales, estos países aquí hubiéramos colapsado con temperaturas de 30, 40 grados bajo cero y una cantidad de nieve impresionante, donde todos los molinos de viento han quedado inútiles, todas las pantallas solares han quedado cubiertas de hielo desde hace 2 semanas. Alemania hubiera sido un desastre por el plan verde. Entonces, Michael Moore lo que explica en este documental, que es más o menos lo que mencionabas con Javier Villamor, Horacio, es que son las mismas compañías las que están detrás de uno y del otro lado. Esta es la gran estafa del cambio climático que estamos viviendo hoy. Se aprovechan de esto, pero es una estafa gigantesca realmente. Y detrás de esto, obviamente, que está la gran oligarquía financiera, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que exige a nuestros países préstamos inmensos, y luego Argentina, Chile, Bolivia no lo van a poder pagar. Y ahí alguien preguntaba qué va a pasar con el litio. Y es así como nos van a sacar el litio. Es así como nos están sacando el oro, es así como nos están sacando el petróleo, es así como nos están sacando el gas. Porque nuestros países se han endeudado por esta usurocracia realmente que vives. Ese es el verdadero sometimiento que tendría que estar denunciando la izquierda y no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque es servil. La izquierda hoy en día es servil a esta oligarquía financiera. Viven de ellos. Si no fuese por el capitalismo, la izquierda se acaba, porque ellos dependen de estas organizaciones filantro-capitalistas mundiales. Es un hecho, ¿no? Coincido plenamente, no tengo más para agregar porque ya sería redondar en lo que hemos dado. Y una simple aclaración que vi una de las preguntas respecto a los autores. Todo lo que he dicho, al menos yo, está todo documentado en mis ensayos. Yo no tengo problema en responder hasta el último mensaje, es el que me escribe por privado, por Instagram, por Twitter. Les puedo facilitar la información que poseo. Mándame, Horacio, mándame después los links de tus ensayos y los vamos a poner aquí en la descripción de este video.
¿sí? Perfecto. Mira, Horacio, 1 hora y media, así que vamos a ir terminando para no cansar a la gente y para no robarte más tiempo. Gracias A tiempo. enormes. Decinos las últimas palabras y ya terminamos con esto, con lo que nos digas, Horacio. Las últimas palabras sería, ante todo, como conclusión de hoy día, no confundir la ecología como conocimiento científico con el cientificismo del ecologismo, que es una ideología. No hay que confundir, porque la ecología no es una ideología, el ecologismo lo es. Y esta ideología está totalmente desfasada de la realidad. Es considerar que el hombre es capaz de construir, ya sea un mundo utópico como un mundo distópico desde su propia voluntad y desconociendo lo más importante que posee el ser humano, que es su sentido de trascendencia. Es ecologismo a grandes escalas y a grandes rasgos, lo que busca es una sociedad mansa de ovejas, de creer que el hombre es un animal y como animal que es puede ser acarreado y domesticado. Y la Agenda 2030, que se ha infiltrado dentro de lo que es el clero, sus postulados, busca justamente que las personas se conviertan en esta manada servil. Por eso hay que tener ciertos cuidados de ver que no se puede servir a dos señores. Por lo tanto, no se puede querer intentar conciliar postulados que reconocen a un Dios creador con un hombre que dice ser creador por sí mismo. Es simplemente un mensaje más que todo para los cristianos y también para aquellos que no son creyentes. Cuidado con la farsa del ecologismo que justamente busca erradicar a cierta parte de la humanidad por considerar que está arrebatándole recursos a aquellos que supuestamente sí lo merecen. No hay una visión más determinista, apocalíptica, que sea más contraria a la esencia humana que el ecologismo. Porque en última instancia, y ya con esto cierro, ¿por qué le he dedicado tanto tiempo de mi vida a estudiar el ecologismo? Porque el feminismo, nos guste o no nos guste, odia a la mitad de la humanidad. El ecologismo odia el 100% de la humanidad. Así que bueno, espero haber sido claro y cualquier duda nos consultarán. Gran verdad esa, Horacio. La verdad que nunca lo había visto así, ¿no? Es verdad eso, ¿no? El ecologismo directamente odia a la naturaleza humana por sí y eso la hace más peligrosa como ideología. Un ejemplo claro, que a veces los ejemplos quedan grabados en la mente. Bill Gates, hace una semana en el foro de Davos, dijo: es hora de que la clase media vuelva a viajar en tren y deje de viajar a aviones. El tipo, cara dura, volvió a los Estados Unidos y abrió una compañía de transporte privado en jets para gente que tiene plata. Porque claro, como él quiere cerrar las compañías aéreas, se abrió el negocio. Es un caradura absoluto. Es un caradura absoluto. Muy bien, vamos a terminar aquí. Los invito a todos, por favor, a que sigan Horacio. Horacio está en Instagram, está en Facebook, en Twitter. Síganlo en el canal de YouTube, que sube material valiosísimo. Para que todos nos formemos. En Instagram, durante la cuarentena, hizo una serie de vivos maratónicos todos los días a las 11 de la noche. Realmente lo admiro, Horacio. Yo, mientras me cepillaba los dientes, ya me iba a dormir, que aquí era más temprano. Lo escuchaba todas las noches a Horacio, así que yo creo que muchos de ustedes sentirán lo mismo, escucharán hablar a Agustín, a Miklos, a Horacio, y uno siente como que ya es un amigo, porque uno todos los días los escucha, ¿no? Así que gracias a todos por el apoyo. Anunciarles nuevamente que mi libro ya prácticamente está en proceso ya de edición. Va a salir el 1 de abril, si Dios quiere, en Argentina. Se distribuye en todas las provincias, pero no podemos hacer preventa en Argentina debido a la situación económica. Horacio, de hecho, es uno de mis grandes asistentes ahí, que me ayuda en la provincia de Córdoba. Así que un agradecimiento enorme a todos aquellos que de alguna u otra manera nos colaboran, porque, como decía Horacio, nosotros no tenemos ayuda de nadie. Si no fuera por ustedes, realmente no llegaríamos a ningún lado. Este libro ya está en preventa en Estados Unidos, en Costa Rica. Hoy comenzó a estar en Costa Rica. Pronto estará en Colombia, pero tengo que solucionar el tema del envío. Está en preventa en Canadá, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en México. Y es importante que nos ayuden con la preventa, porque si no vendemos una cantidad determinada de libros, es imposible imprimirlos, porque no tenemos asistencia de nadie, lamentablemente. No tenemos apoyo, pero gracias a Dios hasta el día de la fecha mucha gente ha colaborado, así que el 1 de abril sale seguro, pero mientras más nos ayuda vamos a hacer posible que el libro salga en otros países también. Gracias a todos. Es un libro que yo creo que va a apuntar a iluminarlos, a entender y darles una respuesta a cómo actuar
ante esta situación en la cual vivimos, las mentiras que te cuentan y las verdades que te ocultan. Gracias nuevamente, Horacio. Te agradezco enormemente estar aquí compartiendo y hablando de un tema que realmente es peligrosísimo realmente desde el punto de vista ideológico, y lo dijiste clarísimo al final. Un abrazo enorme. Abrazo enorme. Gracias a todos también los que nos han estado escuchando. Compartir el video también, por favor, darle me gusta, y los que ya no lo hagan, por favor, los invito a todos a seguirme en este canal, seguir a Horacio también, que está en YouTube. Voy a poner el link de su canal de YouTube aquí abajo en la descripción, y también en cuanto Horacio me envíe los artículos que él ha escrito, que están muy buenos y recomiendo sobre el ecologismo, los voy a poner aquí para que nos formemos más en este tema. Gracias a todos y que Dios los bendiga.